Bueno, estamos en presencia de un problema con un F-150, el fusible número 27 de la caja de fusible de adelante del motor se quema, y entonces la bomba de gasolina no deja de funcionar. Para resolver este problema, Ford tiene un técnico service bulletin donde hay que hacer este procedimiento. Aquí vemos la caja de fusible. Hay que buscar la manera de cómo hacerle este trabajo, virarla, quitarle el cover de abajo y buscar aquí, por ejemplo, en este caso, este es el socket que está acá del Fuel Pump Relay, donde tiene 4 cables, los cuales son azul y rojo, morado y verde, y tiene también amarillo y carmelita. Tiene 5 cablecitos, si ustedes notan acá. Bien, el azul más grueso y rojo es el que va al pin 27. Este cable viene con el técnico service bulletin, con la parte para arreglarla, y se pone en el fusible la cavidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la cavidad 8 de arriba de la caja de fusible. Considero que sea el F70, el F70, que es el número F70, y procedemos a picamos el cable que va del fusible F27, que es el que teníamos problema, que va directamente al Fuel Pump Relay, y lo cortamos. Una vez que se corte, ahí lo ve que está cortado, vamos a ponerle el heat shrink para que no haga contacto. Ahí lo vemos como está. ¿Sí? Para estar seguro de que esté selladito para para que no haya problema a la hora de que arranque y todo hacer que esté. Bien, una vez que tenemos eso ya garantizado de que no hay problema, procedimos entonces estamos seguros de que ya ahí está bien, que ya no tiene contacto ninguno. Entonces ahora procedimos a empatar este cable que habíamos acordado, el que viene con el técnico service bulletin, en esta línea acá. Estoy cogiendo la estoy. Ya tenemos el otro.
vamos a soldar ahí. Y una vez que soldemos acá, se inteipa de la mejor manera o se le pone el heat trim, y ya después entonces procedimos a poner la tapa de arriba y ya automáticamente el fusible que habíamos puesto acá, que viene con el boletín, fusible de 25 amperes, creo que es 25, ya el trabajo queda terminado y entonces el vehículo ya no va a tener más problema con eso. Esperamos de que esto sea algo que les pueda ayudar para aquellas personas que tengan el problema con este tipo de vehículos, Ford F-150 con el motor a 5.0, 6.0, el 5.0 y el 6.2 presentan estos problemas hasta del 2010-2014. Ok, ya sin más, cualquier pregunta, si quieren suscribirse a mi canal, pueden darle abajo suscripción y ahí estaremos trabajando con ustedes. Cualquier pregunta también podríamos responderse. Mi nombre es Gustavo, que pasen una feliz día.